Na 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 na. Nay nay na 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 na. Nay nay na na. Nay nay na na na. Hashem Melech. Shalom a todos, ¿cómo están? Estamos con nuestra porción número 6. Ya estamos en la porción número 6 llamada Toledot, que se traduce como descendencias. Espero ustedes estén leyendo en casita la parasha que corresponde semana con semana. Esta porción está en Génesis, capítulo 25, del 19 al capítulo 28, verso 9. Recuerden que es importante estar leyendo en sus casas la porción. Deben de leerlo como algo literal, como historia. Y poco a poco de esa porción vamos aprendiendo algo que nos quiere enseñar Dios Todopoderoso. Pues estamos en Génesis 25. La porción comienza en el verso 19. Dice de la siguiente manera: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. En nuestras porciones anteriores habíamos estado hablando de los primeros patriarcas, que son Abraham y de su esposa Sará. Y hemos visto que ya ha fallecido Sará, su mujer. Hablábamos también un poco de Abraham, que ya era de una edad avanzada. Y vamos a ver que en esta porción es cuando Abraham muere. Bien, hay muchas cosas que las porciones nos enseñan. Y hemos estado trabajando con el tema de la emuná, de la fe verdadera, que son actos de bondad. El patriarca Abraham desciende de la bondad, de este lado de la bondad, de la derecha. Y vamos a ver ahora que el patriarca Isaac viene también del lado, ya no de la bondad, sino Isaac viene del lado de la izquierda, del rigor. Recuerden que Dios puede ser todo amor, pero también Él es justo, Él también crea justicia. Y por eso en la Torá se nos enseña acerca de la palabra amonai, que es la bondad de Dios, pero también nos enseña el rigor, el juicio que viene de parte de Dios con la palabra Elohim. Entonces vamos a aprender un poco más de esta porción. Aprendemos de los descendientes de Isaac, que son Esaú y Jacob, pero vamos a aprender algo más que nos deja la porción. Por eso es importante que ustedes en su casita lean la porción y ustedes comprendan la historia, lo literal, para que vayamos entendiendo de dónde es que sale el pueblo de Israel, cómo es que ahora hasta la fecha hay conflicto con los pueblos árabes, con los pueblos, por ejemplo, en cuanto a religión, con Roma. ¿De dónde vienen todos estos países que hoy en día existen? ¿De dónde nacieron las 70 naciones? Y bueno, eso ya lo habíamos estudiado en Génesis. Pero algo importante que nos trae la Torá es el que debemos de cambiar algo personal en nuestras vidas, la comunión que debe de haber entre Dios y nosotros y viceversa, nosotros con Él. Nos enseña la Torá que es a través de practicar sus mandamientos y que debemos de adquirir cuando nosotros hacemos el cumplimiento, cuando nosotros practicamos mitzvot, que son mandamientos. Nos van a dar el mérito de adquirir sabiduría y entendimiento, ¿vale? Vamos a hablar después, cuando nos acerquemos al libro de Deuteronomio, de Barim, hablaremos más acerca de esto, acerca de los mishpatim, de los hukim y de todas estas cosas que desde ahorita ya podemos ir viendo acerca del lado de la bondad de Dios, acerca del juicio. Quiero que vayan tomando esto como referencia, estas palabras, porque van a ser clave para verlas en otras porciones más adelante. Este tema nos vamos a centrar, Toledot, en algo bien importante, el matrimonio. Yo sé que el matrimonio para las personas que son jóvenes, quizás aún no lo buscan, no lo tocan este punto, y para los que ya somos casados, pues nunca está de más hablar del matrimonio. Podemos tener muchas cosas en común, así como también otras cosas nada que ver, una esposa con la otra, nada que ver un esposo con el otro. Pero algo que sí nos va a caracterizar a todos en común es de que en la pareja siempre va a haber quien va a ser más bondadoso, va a ser lleno de amor, de bondad. Puede ser la mujer, puede ser el hombre, y va a ser quien va a ser más rigoroso. En mi caso, yo soy de más rigor, mi esposa es de más bondad.
Pero esto va en cada pareja, ¿verdad? Y ustedes ya desde este momento empiecen a identificar, no a señalar, a identificar. Identifíquense, yo soy más bondadoso o quizás yo soy más rigoroso, yo soy el que pone las reglas, quizás el que manda más. Tus hijos, ¿a quién tienen más temor? ¿Del papá o de la mamá? Es algo que vamos a hablar el día de hoy, el matrimonio. Y, y comienza de esta manera. Voy a hablar un poquito todavía de la porción anterior para poder unirla con la porción Toledot. Cuando Sara muere, Ribka, se habla que queda en su lugar. En esta porción, en la porción anterior veíamos algo. Yo voy a ir a Génesis 22, 20 al 24. Rápidamente leo. Y nos dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Asó, Pildas, Kesed, Asó, Pildas, Jidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reumá, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y Maacá. Entonces, ahí en el verso 23, vamos a ver que Betuel era el padre de Ribka. Inmediatamente termina la porción de la de Bayerá y comenzamos con la porción de Hayezará. Se nos enseña por los sabios que cuando una persona justa deja este mundo, ya hay otra naciendo en su lugar. Antes de que comience la porción Hayezará, la vida, los años de nuestra matriarca Sara, ya se nos habla de la vida, del nacimiento de Ribka, que sería la segunda matriarca, la que vendría ahora a ocupar, así como está escrito más adelante, cuando Isaac trae a Ribka a la tienda de Sara, y dice que ahí se consoló, él tuvo un consuelo. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Entonces se nos comienza a hablar de la vida de Ribka. Muere Sara y ahora viene Ribka. Ribka hemos dicho que es la persona que queda en el lugar de Sara. Ok, vamos por favor al capítulo 24. En el capítulo 24, recuerden que esto es de la porción anterior todavía, Hayezará. Y vamos a leer en el verso... Voy a leerles desde el verso 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Ribka también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, ustedes por favor en sus Biblias, subrayen en el verso 23, subrayen donde dice, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, ¿vale? Esas son palabras claves que tenemos que considerar y tomar en cuenta. También por favor subrayen en el verso 65, donde dice, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Por favor subrayen esas palabras. Acerca de Ribka. Ribka nos cuenta que Eliezer había ido por ella. Y la historia, parafraseando, la historia dice que había salido con su nodriza. Era una mujer pequeña, era una niña cuando la trajeron. Se cuenta que pudo haber tenido 3 años. Y obviamente Ribka no iba a estar con un hombre de 40 años. Bueno, al menos en nuestra lógica, en nuestra moral, no entra ese concepto. Que una niña esté con una persona ya adulta. Entonces, vamos a ir descifrando un poquito esto, lo que la Torá nos enseña.
Aquí traemos dos cosas. Primero quiero que aprendan algo. Ribka es la que ocupó el lugar de Sara. Ribka se escribe con las letras Resh, Bet, Kuf y Hei. El total, recuerden que hemos dicho que cada letra hebrea se le asigna un número. La letra Resh equivale a 200, la letra Bet equivale a 2, la letra Kuf equivale a 100 y la letra Hei equivale a 5, dando un total de 307. Si nosotros simplificamos la suma 307, 3 más 0 más 7, nos va a dar un total de 10, lo que confirma que queda en su lugar. Ahora, recuerden que también tenemos nuestro Humash, del cual leemos los comentarios. Yo me encuentro en la página del Humash Shem Tov. Estoy en la página 1298. Y es bueno leer los comentarios porque nos van enseñando cosas que a veces no podemos entender. ¿Vale? Entonces, tomando estas palabras, tomando el verso 67, yo les voy a leer ahora del verso 67 porque aquí trae una fórmula en el matrimonio. Ustedes que ya son casados, díganme cómo están viviendo. Ya hemos puesto el primer punto, que se identifiquen dónde se encuentran en su matrimonio, quién es el lado de la bondad y quién es el lado del rigor. Identifíquense. Y yo les voy a dar ahora también una fórmula. Pero primero vamos a ver cómo Ribka quedó en el lugar de Sara. Entonces, en el comentario que trae nuestro Humash, dice, página 1298, se parecía a Sara su madre en sus cualidades y virtudes. Esto es lo que nos explica. Mientras Sara vivía, habían 3 milagros constantes en el hogar. Dice en la palabra en el verso 67 que Isaac trajo a Rebeca a la tienda de su madre. Y dice que mientras vivía su mamá, habían 3 milagros constantes. La vela duraba encendida de viernes a viernes. La comida rendía alcanzando poca cantidad para muchos comensales. 3. Una nube celestial permanecía constantemente sobre la carpa. Cuando falleció Sara, desaparecieron esas señales, y al entrar Ribka al hogar, reaparecieron. Ese es un comentario que trae Rashi. Y tiene pues mucho sentido. Tiene mucho sentido y cuando nosotros vemos que el nombre Ribka, en la forma simplificada, nos habla acerca del número 10. Nosotros habíamos comentado en la porción Hayé Sara que Sara era una mujer que vivió íntegra, que vivió en su totalidad antes de la promesa y después de la promesa. Ya habíamos hablado acerca de cómo el Midrash explica todas las hazañas que hacía Abraham y hacía también Sara con su mujer. Cómo es que traían ese mensaje de salvación también para el mundo. Vamos a continuar. Ya les había comentado por favor que subrayaran acerca en el verso 63 cómo Isaac salía en mi Biblia dice a meditar, pero él salía al rezo. Es muy importante el rezo. Si algo que nos va a traer el patriarca Isaac es acerca de la tefilá. El tema central de las porciones anteriores había sido la emuná. Y el tema central, habíamos dicho que íbamos a hablar acerca de la tefilá. Es algo muy complejo de hablar igual que la emuná, ya que la tefilá, la oración, implica también meter intención. La oración es traer, amarrar, sujetar, atar algo que un día quedó roto. Pero bueno, en el tema central estaremos hablando acerca del rezo. Pues vamos a continuar. Yo les voy a dar una fórmula. Esa la vamos a encontrar en Génesis 24:67. Lo primero es, tomó a Ribka, se casó con ella y la amó. ¿Cuántos matrimonios aún viven en el enamoramiento o cuántos realmente han aprendido a amarse? Es algo difícil, es algo difícil porque enamorarse a veces nada más es momentáneo. O sea, es un sentimiento que puede llegar en cualquier momento, aún estando casados y especialmente cuando nos encontramos en la relación, viene ese enamoramiento. Pero realmente el matrimonio es algo que se va cosechando y que va creciendo poco a poco.
El amor es una decisión que tomamos. No podemos, cuando nosotros llegamos al camino espiritual, creemos en Yahshua y en las promesas que Dios Todopoderoso dio al pueblo de Israel, no podemos enamorarnos de ello. Realmente debemos de aprender a amarle, a realmente amarle. Entonces, el patriarca Isaac, yo espero esto lo puedan tomar para su matrimonio, ¿vale? Debemos de aprender de todo lo que nos enseña la Torah, y la Torah también nos va a hablar del matrimonio. Espero que tengan la fórmula. Tomó a Ribka, se casó con ella y la amó. El verso 67 comienza diciendo: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Ya hemos dicho que Ribka vino a ocupar el lugar de Sara. En muchos sentidos, en muchas razones, la Torah nos dice que Isaac se consoló después de la muerte de su madre. Y ya hablamos de estas tres cosas que suplían. Cuando Sara murió, desaparecieron, y Ribka vino a hacer que aparecieran. Y ese fue el consuelo del patriarca Isaac. Vamos a leer lo que nos... Luego dice: y tomó a Ribka y fue para él, para su esposa, y la amó. Cuando yo la leo de mi Biblia, no encuentro mucho sentido cuando dice y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac. ¿Cómo alguien tan pequeño o tan pequeña vino a ser apropiado para el patriarca que ya tenía 40 años? ¿Cuántos años tenía Rebeca? Podemos deducir que tenía 3 años, y eso era un milagro. ¿Qué niña tiene la capacidad de decidir si quiere salir de donde vive o no? Porque le preguntaron, ¿recuerdan que le preguntaron? Dice que ella había salido con su nodriza cuando fue con Eliezer. Y sabemos que la matriarca era pues más pequeña que Isaac. Ahora, cuando en la Torah nos dice que la tomó a Rebeca, no está diciendo que la tomó en un acto sexual. Porque ahora es donde vamos a aplicar el entendimiento en nuestra Torah. Yo les voy a leer nuevamente ahora, pero del Humash, este mismo verso, el 67. La traducción, que es un poco más precisa en nuestro Humash, dice: y la trajo Yitzhak a la carpa de Sara su mamá. Hasta ahí vamos bien. Y tomó a Ribka y fue para él para esposa. De esto aprendemos que no está hablando de un acto sexual, porque nadie puede primero tomar a una pareja, no es lo correcto, tomar a una pareja en un acto conyugal y después hacerla su esposa. Eso pues no es correcto. Aparte que sabemos que si ella era una niña pequeña, pues ellos aún no pueden pensar en querer tener familia. Recuerden que uno de los problemas fue que Rebeca tampoco podía tener familia. También era estéril, al igual que Sara. Entonces, cuando Isaac la toma, desde ese momento que la trajo a la carpa, y pasó un tiempo, sabemos que pasó un tiempo, aunque la Torah no nos dice que pasó tiempo, y por eso es que a veces nos damos a tener malas interpretaciones, porque cuando se nos habla del nacimiento de Isaac y cómo es que inmediatamente Dios le habla a Abraham, creemos que cuando fue el sacrificio, Isaac iba como un muchachito, un joven pequeño, y realmente no. Cuando Dios le habló a Abraham, Isaac ya era una persona de 37 años. Entonces, lo mismo sucede aquí. Las palabras que trae la Torah entre lo que dice: y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, pasó un tiempo para que se fueran manifestando los milagros que pasaban cuando estaba Sara. Lo de la vela, lo de la comida,
lo de la nube que permanecía. Pasó un tiempo. Y entonces es cuando dice la Torá, y tomó a Ribca. Desde el punto que ellos se conocieron, podríamos decir que ellos hicieron clic. En este tiempo decimos, hicieron clic. El patriarca, los sadiquim no ven lo que está externamente, sino lo que hay internamente. Y cuando ellos se conocieron, no estaban viendo a esa persona de 40 años o a esa niña de 3 años, sino lo que ellos estaban viendo era el alma, lo que había dentro de ellos. Y sin importar el tiempo que tuviera que pasar para poder estar juntos y después seguir, para poder seguir con las promesas que Dios había dado a su padre Abraham, ellos esperaron el momento indicado. Y mientras ese tiempo pasaba, Isaac se iba dando cuenta de las cosas. Y entonces en ese punto fue aprendiendo a amarle. Por eso nos dice la Torá que Isaac la trajo y después la tomó a Ribca. Hizo el reconocimiento, te tomo como esposa. Y después, y fue para él para esposa. Cuando ella ya había crecido, la tomó ahora sí para ser su esposa. Ahora, después se nos dice, y la amó. ¿Cuándo se aprende a amar a una persona? A una persona aprendemos a amarla durante el proceso. Hemos dicho que podemos enamorarnos. Cuando tú conociste a tu pareja, te pudiste haber enamorado. Ay, me enamora que haga ciertos detalles, que me da ciertos detalles. Me enamora que haga esto. A mí en lo personal me enamora que mi esposa me cocine lo que a mí me gusta. A alguien más le puede gustar que lo enamore, cómo lo trata. Cada pareja es distinta y cada quien se va a enamorar de una manera distinta de su pareja, ya sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Pero el enamoramiento es algo pasajero, que dura mientras está el momento. Realmente lo que debe de importarnos es el amar a las personas para que esta relación pueda crecer. Por eso traemos esa fórmula que nos enseña Isaac. Tomó a Rebeca. Él dijo, es para mí, pero aún es pequeña. Leámoslo con esa literalidad. Si Rebeca aún era pequeña, ellos no podían traer descendientes todavía. Entonces permitió que pasara ese tiempo hasta que ella después pudiera tener descendientes. Sea la edad que ella la haya tomado ya como su esposa, a los 14, 16, no sé, la edad más, un poco más adulta, 20 años, no lo sé. Lo que sí sabemos es que 20 años fueron los que duraron duró la fertilidad de Rebeca. Entonces, él permitió que pasara ese tiempo. Y una vez que pasa ese tiempo para que pueda ahora sí hacerla su esposa, la toma como su esposa y dice que la amó. El amor es algo que va cosechándose poco a poco. Cuando nosotros estamos en esta relación de matrimonio, el matrimonio no se acaba cuando nos casamos. Una vez que me casé, ahí es donde comienza mi matrimonio. Ahí concluyó quizás la relación que tuve del noviazgo. Pero mi matrimonio empieza ahí. Y cada año va a ser distinto. Yo les voy a poder dar una experiencia de 8 años de matrimonio. Hay quienes llevan 15 años, 25 años, 50 años, por decir algún número. Y cada matrimonio es distinto. Pero de todos vamos a aprender algo. Toma las experiencias de los demás. Esto es para los que son jóvenes. Toma la experiencia de los demás para que tú no cometas los mismos errores o para que tú tengas las mismas virtudes. Toma la experiencia de los demás. No te quedes nada más a recibir lo que te va a tocar a ti. No te quedes con tus propias experiencias. Crece también de las experiencias de los demás y aprende a formar tu propio matrimonio. Formemos nuestro propio matrimonio. Y esto es lo que nos enseña el patriarca Isaac. ¿Quién viene entonces de la derecha? ¿Quién viene de la izquierda? ¿Quién es rigoroso en casa? ¿Quién es bondadoso en su hogar? Espero ya hayan resuelto su pregunta. ¿Quién es? No es quien grita más, porque tampoco se trata de yo soy el que en mi casa da la última palabra. Eso es distinto. Y no lo vamos a llevar a una pelea. Vamos a continuar.
Ahora sí vamos a entrar a nuestra porción de Toledot. Estamos en Génesis 25 y en el verso 20. Y esto es algo importante. En mi Biblia dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padam Aram, hermano de Labán arameo. Aquí la Torá resalta lo negativo de Ribca para elevar su categoría y demostrar que, a pesar que provenía de una familia corrupta y haber crecido en una sociedad donde también, una sociedad también corrupta, ella logró superarse para convertirse en matriarca. No importa dónde estés viviendo, debemos de traer el ejemplo de nuestra matriarca Rebeca, que sin importar que, es que mi papá es borracho, mi mamá en nuestra casa metió a 1, 2 hombres, sea la situación que tú estés viviendo, seas hombre o seas mujer, debemos de aprender esto. No porque estemos creciendo entre la cizaña, vamos a parecernos a la cizaña. Nosotros debemos de dar un buen fruto, debemos de crecer como buen trigo, para que cuando la cosecha venga, el trigo sea tomado y la cizaña sea desechada, sea quemada. Entonces, ustedes donde se encuentren, sean pequeños, sean grandes, aunque ya sean personas adultas de 30, 40 años, recuerden que nuestra matriarca nos enseña, no porque crezcas en un lugar donde hay personas corruptas que practiquen brujería o idolatría, que se dediquen a hacer cosas malas que están mal delante de Dios, que no son de su agrado. No importa, tú si quieres crecer, tú si quieres cambiar tu vida, puedes hacerlo y estás a tiempo. Por eso arrepiéntete en este momento, arrepiéntete de lo que ha hecho no solamente tú, de lo que has hecho tú, sino también de lo que han hecho tus padres, y continúa tu camino, sal de ahí. Así como Rebeca dijo, iré con Eliezer. Ella sabía que quedándose ahí no iba a poder crecer. Explotó su potencial. Subió, como decíamos en Noah, subió, construyó su arca y subió, creyó. Ribca es un modelo a seguir del matrimonio. ¿Por qué Ribca es un modelo a seguir del matrimonio? Por lo siguiente. La primera vez que se habla de Ribca es cuando Abraham busca esposa para Isaac. Y la última vez que se habla de Rebeca, cuando pide a Jacob ir a buscar esposa a su tierra natal. Los versos son Génesis 22:20 y Génesis 27:46. Por esa razón es que creemos que ese modelo, lo que nos viene a enseñar la matriarca, es acerca del matrimonio. Y ustedes dense cuenta, a diferencia de Sara, a diferencia de Raquel, de Raquel, Rebeca estaba más sujeta todavía a Isaac. Tenía esa devoción hacia su marido, tenía esa, ¿cómo llamarlo? Pues se sujetaba a su marido de una manera grande, siendo que desde el capítulo 24, 63, en el verso 65 dice que ella había tomado su velo y se cubrió. Y el velo pues es representación de autoridad. Ella estaba reconociendo, tenía un reconocimiento hacia Isaac, que todavía no era, o sea, ya la habían comprometido, ya sabía lo que iba, pero todavía no conocía a Isaac, y cuando lo ve, se maravilla de quién es el varón, ese justo, y ella luego acude al tomar el velo y cubrirse, decir, estoy bajo tu autoridad. Hay grandes cosas que podemos aprender, y no solamente es acerca del tzniut de la mujer, sino qué es lo que representa verdaderamente el velo. Como he dicho, no es un tema a discutir si se debe de usar o no usar el velo. Cada quien sabe si tiene que usarlo o no tiene que usarlo. Lo que realmente importa es que estemos bajo esa sujeción, que tengamos el reconocimiento de la autoridad de parte de Dios. Y las mujeres, ustedes como mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Bueno, vamos a continuar. Por este contexto, asociamos con la unión de dos criaturas para que cumplan un objetivo en común.
Hay un objetivo en común, lo que hemos dicho en los dos textos, es que se estaba buscando esposa tanto para Isaac como para Jacob. Y aquí traigo una frase que espero tomen conciencia ustedes en ello, hablando de Ribka. Que no te cambien las personas que te rodean, resiste su influencia. Donde tú te encuentres, yo sé que va a haber personas malvadas, y ya sea que estés en lo laboral, ya sea que estés en la escuela, resiste esas malas influencias. No permitas que te corrompan, no permites que se llene de maldad tu corazón y te empieces a hacer como ellas. Resístelas hasta el final. Hoy en día tenemos un problema como jóvenes que es tanto lo que ataca el malvado, es tanto lo que atacan los medios en los jóvenes y en los adultos, hablando acerca de actos inmorales. La sexualidad es algo que está hasta el tope. La música está cargada de actos sexuales. Los comerciales también tienen muchas cosas malas porque nos enseñan a las jovencitas y a los varones que un cuerpo, entre más enseña, entre más muestra, entre mejor formado esté, es más deseable. Y eso es algo que está mal. Está bien que tengamos salud, pero está mal el tener que verlo como, utilizarlo como un utensilio, como un objeto, perdón, es utilizarlo como un objeto el cuerpo. Y pues tenemos muchas cosas malas en esta sociedad. Por eso tenemos que cambiar. No permitan que las personas que los rodean, las acciones, los cambien. Ustedes luchen para que no caigan en esas mismas influencias y al rato se vean del lado de la negatividad y viendo que han fallado, no prevalezcan en el camino de la espiritualidad. Ribka era un faro de luz en un oscuro mundo de engaño. Nosotros tenemos, cada Shabbat recitamos a nuestra esposa, el Eshet Hayil, y traigo este texto de Proverbios 31:18, cuando le decimos, su lámpara no se apaga de noche, haciendo referencia a Ribka, ¿verdad? Su lámpara no se apaga de noche. Como mujeres, no permitan que nada ni nadie apague esa luz que hay en ustedes. Salgan de ahí de donde están. No permitan que nada les haga menos. Nosotros como hombres debemos de quererlas, debemos de amarlas, debemos de respetarlas. Y de la misma manera, nosotros buscamos que ustedes tengan esa sujeción hacia nosotros como hombres. El hombre debe de crecer como un justo y la mujer debe de crecer de la misma manera, en justicia, para que entonces ambos puedan ser parejos. Ambos estudien Torah, ambos busquen los secretos del cielo, ambos estén deseosos por querer buscar a Hashem. Por otro lado, vamos a aprender esto. La porción Toledot nos enseña la Geburá en Isaac y la bondad Gesed en Ribka. Recuerden que Geburá es el rigor y Gesed es la bondad. Haremos otro video rápidamente explicando cómo aplica la Geburá también con respecto a Mashiach. La Geburá en Mashiach y la bondad en Mashiach. Y vamos a explicar un poquito más para que puedan entender acerca de lo que está en la porción Toledot. Pero ahorita lo que nos importa saber es lo siguiente. Vuelvo a repetir esto. Hay cosas que son pronunciadas una y otra vez, como el número 3, 4, el número 10 aparece constantemente. Aparece constantemente también varias palabras, como por ejemplo la palabra kol, la palabra et, la preposición et. Y son cosas en las que tenemos que fijar detalle. Cuando está en la Torah y aparece, debemos de darnos cuenta. He dicho que cada letra que está escrita en la Torah nos va a traer una enseñanza, algo nuevo que aprender de ello. Y ahorita lo que vamos a hacer es aprender algo nuevo de nuestra porción Toledot. Vamos a estudiar lo que está en el capítulo 25, verso 21. Vamos a leerlo de nuestra Biblia directamente.
Y dice, y oró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca a su mujer. La porción Toledot que comienza hablando de los descendientes de Isaac, hemos dicho que tenían un problema esta pareja, este matrimonio, era estéril. Esta Rebeca no podía concebir, no tenía el don, no tenía esa voluntad para poder concebir. Y más sin embargo aquí nos enseña la Torah que ellos estaban rogando para poder tener hijos. Recuerden que eso es una mitzvah, el procrear, el tener descendencia. Y a mayor hijos, mayor es la bendición. Muchos creen que entre menos hijos, mejores van a vivir. Si nada más tengo uno, pues le voy a dar todo. Tener hijos no se trata de darles todo. Tener hijos se trata de transmitir realmente ese amor, de verte a ti mismo reflejado en tu hijo y ver de qué manera puedes corregirte a ti mismo. En tu hijo vas a ver los errores que tienes, y así como con la mujer, con tu pareja, vas a darte cuenta dónde debes de hacer correcciones. Los hijos son parte importante de nuestra vida, son parte importante para nuestro matrimonio, pero es algo importante que debemos de aprender. Los hijos no son la base del matrimonio, ¿vale? Eso vamos a dejarlo para otro tema. Son importantes, pero no son la base del matrimonio. Entonces, la Torah nos dice, verso 21, y oró Isaac. La palabra y oró, en el hebreo en la Torah se escribe ba-yetar. Así como aparece en pantalla, ba-yetar. Y se traduce con el número strong, tiene el número 6269. Y esta palabra, yetar, quiere decir orar, oír, la oración, ser clemente, ser favorable, ser propicio. Entonces, es algo importante en el matrimonio, el ruego. El ruego es importante. Y el ruego no me refiero a que el hombre esté de rogón. Ay, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No nos referimos a ese ruego. Significa, esta palabra bayetar, significa que debemos de estar en plegaria constantemente. ¿Quién es el que va a estar constantemente en la oración, en el rezo? Tenía un problema Isaac y Rebeca y sabían que tenían que solucionarlo. Ella tenía que dejar de ser infértil y tenían que comenzar a dar hijos. ¿Y cómo lo lograron? A través del ruego, a través de la oración. Ahora, les voy a leer directamente en hebreo de nuestro Humash el verso 21. Vayetar Yitzhak la Adonai Lenochak ishto ki akara hi vayeter lo Adonai Tahar Ribka ishto. Van a aparecer en pantalla todo el verso y vamos a contar las palabras. Hay algo importante que nos enseña la Torah. Debemos de ser muy cuando estamos leyendo la Torah debemos de ser muy cautelosos y debemos de observar todas las cosas que aparecen en nuestro verso para poder aprender más cosas. A mayor conocimiento, mayor vamos a aprender a tener ese abstenimiento por dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, en tu matrimonio, cuando venga una pelea, te vas a acordar de esto que estamos hablando ahora. Si en mí está cabiendo el rigor o la bondad, debo recordar que entre ambos debe de haber un equilibrio. Una pareja, para que pueda funcionar la relación, debe de haber un equilibrio. No puede ser todo amor, ni puede ser todo juicio, todo rigor. Las cosas, cuando van así, yo creo que van de mal en peor. Pero debe de venir un equilibrio. Y cuando no cabe la prudencia en uno, debe de caber en otro. Y cuando ustedes estén peleando, les va a pasar algo que a mí me pasaba, que cuando aprendí esto en la Torah, dije, ok, estoy peleando, debe de caber la prudencia ahora, no en mí, a lo mejor va a caber en ella, pero debe de venir a hacer algo. Por eso es de que es importante que que ambos tomen el estudio para que aprendan que debe de caber en los dos
ese equilibrio. No puedo inclinarme totalmente a ser todo amor y yo siempre voy a terminar cediendo. También debo de poner de mi parte para quitar el ego y decir yo la estoy regando, ya sea que tuve o no tuve la culpa. Ambas partes deben de traer ese equilibrio. Ambas partes deben de estar equilibradas. Ambas partes deben de reconocer el error. Porque no son dos. El pleito se formó entre dos. Pero no significa que siempre debemos de permanecer en pleito. Porque en algún punto hay amor. Y de verdad, cuando ya llevan tiempo en el matrimonio se dan cuenta que de nada sirve tener que estar peleando. Y para que al rato se estén contentando. No podemos estar enojados todo el tiempo. O sea, llega un momento en el que tenemos que reconocemos, ¿verdad? Que hay ese amor entre nosotros y es cuando yo digo, de acuerdo, yo tuve la culpa, la otra persona dice, yo tuve la culpa y vuelve esa reconciliación. Y a esa reconciliación le llamamos comunicación. Cuando en un matrimonio hay comunicación, cuando en ese matrimonio hay comunicación, entonces las cosas empiezan a marchar de una mejor manera. Y eso es a lo que el patriarca Isaac nos enseña ahora. Con esta palabra, va y etar, y rogó. Pero no nada más rogó Isaac. Por favor vean que después de la palabra va y etar, existen 10 palabras antes de llegar a Ribka. Va y etar, Yitzhak. Y contamos. La Adonai, lenojach, ishto, ki, akara, hi, vaye ater, lo Adonai, batahar. Existen 10 palabras antes de llegar a Ribka. Si nosotros unificamos estas 10 palabras nos quedaría de la siguiente manera. Vayetar Itzhak, 10. Ribka Ishto. ¿Quién rogó? Y rogó Isaac. Y ahí van a poner el 10. Y rogó Ribka su mujer. Ribka Ishto. Así como aparece en pantalla. Un matrimonio va a depender de ti y de tu esposa. Y vamos a hablar un poquito más de esto, porque ahí nos sale sobrando un número 10. ¿Quién representa ese número 10? Vamos a hacer una pregunta rápidamente antes de pasar con ella. ¿Será casualidad que el matrimonio depende de dos? ¿Realmente un matrimonio depende de dos? Vayan pensando en esto, en lo que seguimos con nuestra porción. Existen 10 palabras entre Isaac y Ribka. Y esto nos enseña que cuando ellos rogaron, cuando ellos hicieron su oración, y va a quedar más entendido cuando empecemos con lo del tema central, que es la plegaria, la tefilá, la oración, nos vamos a dar cuenta que cuando ellos rogaron uno enfrente del otro, lo hicieron en unicidad, lo hicieron siendo uno solo. Hay varias experiencias, en lo personal yo lo comento, por ejemplo con mi esposa, cuando nosotros orábamos, hubo un tiempo en el que tomábamos la oración, ambos, llegaba a Shabbat por la tarde y tomábamos ese tiempo de oración y tuvimos varias experiencias, como recibir palabra, entendimiento, también sueños. O sea, llegó una etapa muy fuerte en ello que nos ayudó a un crecimiento en el matrimonio, porque al igual que todos los matrimonios también llegamos a tener peleas. Y yo espero esto te ayude también para ti. Si estás teniendo peleas, yo te puedo dar la experiencia que he tenido a través de estos 8 años. Pero a lo mejor tú eres un matrimonio que aunque ya lleva 15 años, se quedaron con la experiencia de 1 año o 2 años. Y el resto solamente ha sido perder el tiempo en peleas, pleitos. Y realmente no están viviendo bien. Yo agradezco a Dios Todopoderoso que por el mérito de mis patriarcas, de Isaac, de Abraham, de Sara, y el conocimiento que ahorita hemos ido aprendiendo, he podido aplicarlo a mi vida. Y mi esposa ha venido a convertirse como Ribka. Ha aprendido de lo que la matriarca nos enseñó. Ha aprendido de lo que leemos cada Shabbat en Eshet Ha'il. Y así es como van creciendo los matrimonios, a través del conocimiento. Te invito a que sigas estudiando acerca del matrimonio, de cómo nos lo enseña, cómo nos lo muestra la Torá.
para que tu matrimonio no se rompa. Si aún está en la posibilidad de rescatarlo, rescata tu matrimonio. Para que al rato no digan, estamos juntos por los niños. Bueno, entonces estas 10 palabras que están entre Isaac y Rivka nos traen mucho que enseñarnos. Lo principal es, hemos dicho que el 10 representa la totalidad, ¿verdad? Representa la totalidad, representa, como lo habíamos leído con Sara, y dejen retomarlo nuevamente, es la integridad y el orden. Si no hay un orden, un matrimonio, si no hay un orden, pues entonces crece en un desorden. ¿Y qué es lo que tenía Isaac y Rivka? Antes de concebir, tuvieron un orden. Fue tanta la plegaria que tuvieron los dos que vino a regresarse en bendición esa plegaria. Y lo vamos a estudiar en el tema central, cómo es que esta palabra Vayetar aparece nuevamente, pero ahora dice Vayeater. Cuando tu plegaria es tan fuerte, así como sube, va a regresar, pero no va a regresar vacía, va a regresar con una bendición. Y esto va a depender, y espero ya hayan resuelto la pregunta, ¿es casualidad que el matrimonio depende de dos? ¿Ustedes qué ven? ¿Depende realmente de dos el matrimonio? No, no depende de dos. El matrimonio depende de tres. Ah, caray, ¿cómo que depende de tres? O sea que, hermano, ¿puedo tener otra pareja? No, no se trata de otra persona. No se trata de que alguien más tenga a una pareja. Si nosotros nos damos cuenta, ese número 10 que aparece, Vayetar y Isaac, el número 10, que son las 10 palabras que están entre Isaac y Rivka, es la parte central, viene a ser representativo de Adonai. Cuando nosotros leemos la porción, dice Vayetar Isaac, inmediatamente dice la Adonai. Y nuevamente vuelve a repetirlo antes de llegar a donde dice Rivka. Nuevamente vuelve a decir lo Adonai Batahar Rivka. Entonces, esto nos quiere enseñar algo. La relación no depende de dos. Cuando tú permites que en tu matrimonio entre, porque si tú lo quieres resolver por tus propias fuerzas, si tú quieres que tu matrimonio crezca porque tú quieres ser amable con ella y ella quiere cambiar, y aunque los dos tengan la fuerza de voluntad para cambiarlo, si no actúas con este tercer apoyo, el matrimonio no va a marchar del todo bien, siempre va a haber rupturas y lo van a intentar una y otra vez y muchas veces no va a funcionar. Por eso es de que ahora tenemos que interpretar que el matrimonio no depende de dos, depende de tres. Y este tercero, estamos hablando de Dios Todopoderoso. La palabra empleada aquí es Adonai. Y hemos dicho que esta palabra viene a favorecer a la bondad. Entonces Dios va a actuar de una manera bondadosa cuando ustedes dos juntos clamen a Dios Todopoderoso. Él va a responder con bendiciones a través de actos de bondad hacia ustedes. Por eso tenemos que incluirlos en nuestra relación. Cuando nosotros nos casamos, no nos casamos dos. No se casó nada más, según sea tu caso. En mi caso no nada más se casó Gerson y Elizabeth. Me casé Gerson, Elizabeth y Dios Todopoderoso, porque en mi matrimonio estuvimos debajo de una jupa que representaba a los Shamaim. Y mi matrimonio vino a ser, en ese momento que me casé no lo entendía hasta que leí la Torá. Y por eso te estoy dando la clave en esta mañana. Incluye a Dios en tu matrimonio, inclúyelo. No nada más actúen por sus propios méritos. Hasta aquí vamos a dejar acerca de esto del matrimonio. Es importante, y lo vuelvo a repetir, el matrimonio se va a fortalecer tal como nos lo enseña Isaac y Rebeca, con el ruego a Hashem, y lo tienen que incluir.
inclúyanlo. Cuando voltees a ver en ese momento que se enojaron, no voltees a ver a tu esposa, voltea a ver a Dios mismo y piensa, híjole, si le hablo de esta manera, ¿qué me va a decir Dios? Si le respondo de esta manera, ¿qué va a pensar de mí Dios? En tu pareja, ve a Dios. Inclúyanlo siempre. Oren juntos. Rueguen. Supliquen. Y entonces el matrimonio comenzará a crecer. Abba les bendiga. Shalom a todos. Los espero para la próxima porción y que les sea de bendición. Aquí no acaba el tema del matrimonio. Es algo muy amplio que tenemos que hablar. Y pues nos daremos otro tiempo para seguir con esto. Shalom.